Durante miles de años, la mayoría de las personas han tenido un solo sueño: vivir más tiempo y, si es posible, vivir para siempre. Muchos reyes, emperadores y personas ricas han gastado enormes cantidades de dinero para descubrir el secreto de la longevidad. Por eso, hasta ahora, todavía hay científicos que investigan cómo se puede ralentizar el envejecimiento de una persona. De hecho, debido a la obsesión de las personas con la inmortalidad, hay quienes confían en la criónica, un proceso en el que el cuerpo de una persona fallecida se congela con la esperanza de que algún día puedan ser revividos cuando exista una tecnología más avanzada. Pero aún así, ¿y si la respuesta a la inmortalidad está en los animales y la naturaleza? La verdad es que eso es cierto, porque ya hay animales que han estado haciendo cosas que los humanos aún no pueden hacer. De hecho, hay seres en el mundo que han vivido por más de 100 años, y hay algunos que casi no envejecen. Pero, ¿qué animales son ellos? Se puede tomar esa habilidad que tienen y transferirla a los humanos, y eso es lo que vamos a averiguar. Pero antes de que empecemos la discusión, me gustaría pedirte un like y que por favor te suscribas a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros, los creadores de contenido. Así que vamos a empezar. El primero en nuestra lista es un animal que se encuentra en las Islas Galápagos. Esta es la tortuga gigante de Galápagos. Las Islas Galápagos se encuentran en el Océano Pacífico, en la parte occidental de Ecuador, en Sudamérica. Han pasado más de 400 años desde que los viajeros escribieron por primera vez sobre esta isla. Y uno de los animales de la isla que notaron de inmediato fueron las enormes tortugas que deambulaban por ahí. No son tortugas comunes. Algunas de ellas viven más de 100 años. Hay otras que llegan a vivir más de 150 años. En pocas palabras, hay tortugas que viven más tiempo que 3 o 4 generaciones de personas. Por eso los científicos llevan mucho tiempo preguntándose una cosa: ¿por qué viven tanto tiempo? En 2022 los investigadores realizaron uno de los estudios más grandes sobre el envejecimiento de los animales. Analizaron muchos tipos de reptiles y anfibios de diferentes partes del mundo y notaron algo: las tortugas están entre los animales que envejecen más lentamente. Esto no significa que dejen de envejecer. Siguen envejeciendo cada año, pero su cuerpo se debilita más lentamente. Sus células se deterioran más despacio. Tardan más en experimentar los problemas que normalmente enfrentan los animales viejos. Pero, ¿por qué sucede eso? Una de las razones es su metabolismo lento. En palabras simples, su cuerpo funciona más lento que el de los humanos. Imagina 2 focos. Un foco está encendido todo el día y toda la noche. El otro solo se usa de vez en cuando. ¿Cuál se descompone más tarde? Por supuesto, el que se usa menos. Lo mismo pasa con el cuerpo de las tortugas. Como su cuerpo funciona más lento, también se desgasta más lentamente. Hay otra cosa que los científicos notaron. Su caparazón grueso y resistente no solo es protección contra los enemigos. También es posible que esto ayude a reducir el riesgo de morir, debido a accidentes o ataques de otros animales. Cuando un animal está más seguro en la naturaleza, hay una mayor posibilidad de que viva más tiempo. Solo quiero agregar que esta historia se volvió más interesante gracias a una famosa tortuga a la que llamaron Lonesome George. George fue el último miembro conocido de una especie de tortuga gigante en Galápagos. Cuando murió en 2012, fue una gran noticia en todo el mundo. Pero aunque George murió, todavía ayudó a la ciencia. Los investigadores tomaron muestras de su ADN y comenzaron a estudiarlo. Y ahí encontraron características inusuales. Descubrieron que las tortugas gigantes tienen genes que ayudan al cuerpo a reparar mejor las partes dañadas. También tienen características que pueden ayudar a combatir ciertas enfermedades. Esto incluye enfermedades que suelen aparecer a medida que un animal envejece. Los descubrimientos no terminan ahí. En otro estudio, los científicos también notaron que cuando hay células que se dañan o presentan problemas en el cuerpo de la tortuga, su cuerpo las elimina más rápido, como si fuera una fruta que empieza a pudrirse. Si la quitas del cesto de inmediato, no afectará a las demás frutas. Así es como actúa también el cuerpo de las tortugas gigantes. Las células que pueden causar problemas las eliminan más rápido. Por eso, se reduce la posibilidad de que la enfermedad se propague en su cuerpo. Esta es una de las razones por las que los científicos siguen estudiando a las tortugas gigantes hasta hoy, porque puede que su cuerpo tenga secretos que ayuden a tendentes a entender mejor por qué envejecen los animales
¿Y cómo es posible mantener el cuerpo sano por más tiempo? Pero aunque la tortuga gigante de Galápagos es impresionante, todavía no es la que tiene la vida más larga en nuestra lista. Pasemos a la siguiente. Bajo el frío y oscuro mar del Ártico, hay un animal que parece venido de otra época. Se mueve lentamente, es silencioso, grande y posiblemente más viejo que muchos de los países que conocemos hoy en día. Este es el tiburón de Groenlandia. Es uno de los tiburones más misteriosos del mundo. No es tan rápido como el gran tiburón blanco. Tampoco es visto frecuentemente por las personas porque suele estar en las partes más profundas y frías del mar. Pero la razón por la que es famoso y por la que los científicos están interesados en él no es por su velocidad, sino por su edad. Según un estudio publicado en la revista Science en 2016, el tiburón de Groenlandia es el vertebrado más longevo conocido por la ciencia. Vertebrado significa un animal que tiene columna vertebral. Esto incluye a los humanos, aves, peces, reptiles y mamíferos. Y de todos los animales con columna vertebral, el tiburón de Groenlandia tiene uno de los récords más impresionantes de longevidad. Según un estudio de investigadores de la Universidad de Copenhague, algunos tiburones de Groenlandia pueden vivir al menos 272 años. Hay algunas estimaciones que llegan a casi 400 años y dicen que incluso hay posibilidad de que algunos sean aún más viejos que eso. Imagínate eso, si hay un tiburón de Groenlandia que vivió más de 200 años, es posible que ya estuviera nadando en el mar antes de que naciera el abuelo de nuestro abuelo. Aún así, mientras el mundo cambiaba en la superficie de la Tierra, este simplemente se movía silenciosamente bajo el hielo. Pero, ¿cómo supieron los científicos la edad de un tiburón? A veces se pueden contar los anillos en las partes duras del cuerpo, como en un árbol. Cuando cortas un árbol puedes ver las líneas que te dicen cuántos años tiene, pero no es tan fácil con el tiburón de Groenlandia. Algunas partes de su cuerpo son blandas. Tampoco tiene suficientes partes duras que se puedan usar para contar fácilmente su edad. Por eso los científicos usaron un método diferente. Observaron el ojo del tiburón. Dentro de su ojo hay una parte que se forma mientras el tiburón aún es joven, antes de que nazca. Y esa parte casi no cambia mientras el animal crece. Es como un pequeño registro dentro del cuerpo. Aquí es donde los científicos usaron la datación por carbono. En una explicación sencilla, la datación por carbono es un método para estimar cuánto tiempo ha existido algo basándose en los químicos que quedan en él. No es perfecto, pero es de gran ayuda para saber cuántos años tiene un ser vivo. En ese estudio analizaron el ojo de 28 hembras de tiburón de Groenlandia y ahí salió el resultado sorprendente. Se estima que los tiburones más grandes de la muestra tienen más de 300 años de edad y uno de ellos posiblemente tenga entre 272 y 512 años. Por esto, hay suficiente evidencia para considerar al tiburón de Groenlandia como uno de los animales vertebrados más longevos. Ahora, la gran pregunta es esta. ¿Por qué viven tanto tiempo? Una de las razones más importantes es el frío de su hábitat. El tiburón de Groenlandia vive en las frías aguas del Ártico y el Atlántico Norte. En este tipo de lugar, muchas cosas se mueven muy lentamente. El movimiento es lento, el crecimiento es lento, el uso de energía es lento. Y cuando el cuerpo funciona lentamente, también se desgasta más despacio. Es como un celular. Si lo usas todo el día para jugar, se descarga rápido y se calienta rápido. Pero si lo usas poco, dura más tiempo. Lo mismo ocurre con el cuerpo del tiburón de Groenlandia. Su metabolismo es muy lento. El metabolismo es el proceso del cuerpo para usar energía. Si el metabolismo es rápido, el cuerpo usa energía rápidamente. Si el metabolismo es lento, el uso de energía es más lento. En el tiburón de Groenlandia, el funcionamiento del cuerpo es extremadamente lento. Por eso también crece despacio. A pesar de esto, hay tiburones de Groenlandia que alcanzan un tamaño de más de 5 metros. Se estima que algunos incluso pueden acercarse a los 7 metros. Es como ver un tiburón tan largo como una pequeña lancha, pero aunque es grande, no es rápido. De hecho, el tiburón de Groenlandia es conocido como uno de los tiburones que se mueve más lento. Según los estudios, su velocidad es de menos de 3 kilómetros por hora. Es incluso más lento que el paso normal de una persona. Pero en su mundo, no siempre es necesario ser rápido. En el mar oscuro y frío, lo importante es ahorrar energía. Y esa es una de sus posibles claves. La vida es lenta, el crecimiento es lento, el envejecimiento es lento. En 2024 se presentó un nuevo estudio en la Sociedad de Biología Experimental sobre el metabolismo del tiburón de Groenlandia. Según los investigadores, analizaron muestras de músculo de algunos tiburones de Groenlandia.
observaron si la actividad de ciertas enzimas cambiaba a medida que el tiburón envejecía. Las enzimas son como pequeños ayudantes dentro del cuerpo. Ayudan a que funcionen los procesos del cuerpo como el uso de la energía. En muchos animales, a medida que envejecen, estos procesos cambian. Pero en el tiburón de Groenlandia, los investigadores notaron que parece que no hay un cambio tan grande. En pocas palabras, aunque el tiburón envejece, algunas partes del funcionamiento de su cuerpo se mantienen estables. Esta es la razón por la que están aún más interesados en este animal. Porque en la mayoría de los animales, a medida que envejecen, es común que el cuerpo se debilite. Pero en el tiburón de Groenlandia, parece que el deterioro de su sistema es más lento. Esto no significa que el tiburón de Groenlandia sea inmortal. Aún así, muere. Puede morir por enfermedad, accidente, hambre, cambios en el ambiente o porque lo atrapan los humanos. Pero cuando se trata de envejecer, es diferente su caso. Su cuerpo parece estar configurado para ir a un ritmo muy lento. Mientras que otros animales crecen rápido y envejecen rápido, el tiburón de Groenlandia parece envejecer muy lentamente. Otra razón por la que es difícil estudiarlo es por el lugar donde vive. No es fácil llegar al mar profundo y helado. Tampoco se ve con frecuencia al tiburón de Groenlandia en su entorno natural. Por eso, durante mucho tiempo, el conocimiento humano sobre él sigue siendo limitado. Mucha de la información antigua sobre ellos proviene de los tiburones capturados. Antes, se cazaba al tiburón de Groenlandia por el aceite de su hígado. La caza era mucho mayor antes, especialmente antes de 1960. Ahora, este tipo de captura está más limitada en algunos lugares, pero todavía hay un impacto humano en su población, y aquí es donde la conversación se vuelve seria. Si un animal tarda más de 100 años en llegar a reproducirse, le toma muchísimo tiempo recuperarse cuando su población disminuye. Según algunos estudios, el tiburón de Groenlandia puede tardar muchísimo en alcanzar la madurez sexual. Se estima que esto podría tomar más de 100 años. Y cuando un animal crece lentamente, normalmente su población también aumenta lentamente. Eso significa que si capturan muchos de ellos, no se repondrá rápidamente la cantidad perdida. Esta es la razón por la que es importante estudiarlos, no solo porque queremos saber por qué viven tanto tiempo, sino también porque necesitamos entender cómo protegerlos. Porque si estos animales desaparecen, también perderemos una evidencia viva de la manera única de la naturaleza para combatir el envejecimiento. El tiburón de Groenlandia no es un monstruo marino, tampoco es solo un simple tiburón. Es un recordatorio de que el mundo todavía guarda secretos que no entendemos completamente. En la superficie del mar, el mundo cambia rápidamente. Hay países que caen, guerras que empiezan y terminan. Hay generaciones que nacen y desaparecen. Pero bajo las frías aguas del Ártico hay un tiburón que nada lentamente, silencioso, lento y lleva en su cuerpo una de las preguntas más grandes de la ciencia. ¿Y si el secreto de una vida larga no fuera la rapidez, sino la lentitud? Ahora hablemos del siguiente en nuestra lista. Esto se llama coral negro. Cuando escuchamos la palabra coral, normalmente pensamos en esos coloridos arrecifes de coral que se ven en aguas claras. Pero el coral negro es diferente. De hecho, no es realmente negro por fuera. Normalmente es de color amarillo parduzco o marrón dorado. Pero cuando miras su esqueleto duro por dentro, ahí es donde ves el color negro. Por eso se llama coral negro. Durante muchos años nadie sabía cuántos años tenían algunos de estos corales, porque viven en partes muy profundas del mar, tan profundo que casi no llega la luz del sol. También es difícil estudiarlos porque no es fácil llegar a donde viven, pero cuando los científicos realizaron un estudio, descubrieron algo sorprendente. Hay un coral negro que se estima que tiene 4.265 años de antigüedad. Eso significa que ya estaba vivo antes de que se construyeran muchos de los antiguos reinos del mundo. Mientras la historia humana cambiaba, este coral seguía creciendo bajo el mar. Naturalmente, los científicos se preguntaron cómo pudo vivir tanto tiempo. Una de las razones es que crece extremadamente lento. Según los estudios, cada año solo se añade una cantidad muy pequeña a su cuerpo. Casi no notarías ningún cambio si lo miras todos los días, pero como sigue creciendo durante miles de años, poco a poco va aumentando de tamaño. Es como una alcancía. Si solo pones una moneda cada día parece poco, pero si haces eso durante muchos años, también vas a ahorrar mucho. Así es también con el coral negro. Crece poco cada año. Hay otra razón por la que vive tanto tiempo. Vive en las partes profundas del mar. Allí hay pocos cambios en el ambiente. No hay calor intenso del sol. No hay olas fuertes como en las partes poco profundas del mar.
y rara vez es molestado por las personas. En pocas palabras, el lugar donde vive es más tranquilo y más seguro. Tampoco depende de la luz del sol para sobrevivir. En lugar de eso, obtiene pequeñas partículas de alimento que flotan en el agua como si solo esperara a que pase algo de comida. Por eso puede sobrevivir incluso en las partes más oscuras del océano. Esta es la razón por la que el coral negro es tan importante para los científicos. Esto demuestra que hay criaturas en el mundo que pueden vivir muchísimo tiempo gracias a su lento crecimiento y a un entorno estable. Hasta ahora es uno de los animales más antiguos que la ciencia ha descubierto. Pero incluso 4000 años no es el récord más impresionante en nuestra lista, porque hay otra criatura en el océano que se cree que es aún más antigua. Y lo sorprendente es que no tiene cerebro, no tiene corazón, ni siquiera tiene ojos. Pero podría ser uno de los seres vivos más antiguos de todo el planeta. Y esta es la esponja de vidrio antártica, también conocida como esponja volcán gigante. Se encuentra en los fríos océanos alrededor de la Antártida. Puede crecer más de 1 metro de ancho y casi 2 metros de alto, pero no es su tamaño lo que la hizo famosa entre los científicos. Lo que más se comenta es su longevidad. Durante muchos años, los investigadores intentaron averiguar cuán viejas son estas esponjas. Eso no es fácil de hacer, porque no tienen anillos como los árboles. Tampoco tienen marcas claras que permitan contar los años. Por eso los científicos usaron diferentes modelos y cálculos para estimar su edad. Algunos estudios han sugerido que algunas de estas esponjas podrían tener más de 20.000 años de antigüedad. Incluso hay estimaciones que son aún más altas que eso. Pero no todos los científicos están de acuerdo con esos números. Hay otros investigadores que dicen que la verdadera edad podría ser menor debido a los cambios en el nivel del mar en el pasado. En pocas palabras, todavía hay debates sobre la edad exacta, pero hay algo claro. Estas esponjas viven muchísimo tiempo. Por eso, en muchos estudios, la estimación más cautelosa es de aproximadamente 15.000 años. Y aún así, eso es muy difícil de creer. Ahora, ¿por qué viven tanto tiempo? Una de las razones es lo increíblemente lento que es su estilo de vida. Si lo comparas con la mayoría de los animales, casi no pasa nada en la vida de una esponja en un solo día. No persigue comida. Tampoco pelea contra enemigos. Durante el día, simplemente permanece quieta en el fondo del mar mientras el agua fluye a través de su cuerpo. Y mientras el agua pasa, de ahí obtiene su alimento como si fuera un filtro natural. Hace pasar el agua por su cuerpo. Luego toma las pequeñas partículas de alimento que están mezcladas en el agua. Su sistema es muy simple, y quizás esa sea una de las razones por las que vive tanto tiempo. Hay otra cosa extraña sobre la esponja de vidrio. Su cuerpo tiene pequeñas partes hechas de sílice. La sílice también es uno de los materiales que se usan para hacer vidrio. Por eso se le llama esponja de vidrio, porque si la miras de cerca, parece que tiene pequeños vidrios dentro de su cuerpo. Estas partes son las que ayudan a formar su esqueleto resistente. Y aunque la esponja muera, su esqueleto suele permanecer en el fondo del mar. Otra característica extraña de la esponja es la simplicidad de su cuerpo. No tiene cerebro, no tiene corazón, tampoco tiene ojos, ni músculos reales como la mayoría de los animales. Pero aún así, puede alimentarse, puede crecer y puede vivir por muchísimo tiempo. Es como si demostrara que no se necesita un cuerpo complicado para vivir mucho tiempo. A veces, mientras más simple es el sistema, más tiempo dura. Hay otro tipo de esponja de vidrio que los científicos suelen estudiar. Se llama la canasta de flores de Venus. Es conocida porque hay pequeños camarones que viven dentro de ella. Cuando los camarones aún son jóvenes, pueden entrar en la esponja, pero a medida que crecen, disminuye la posibilidad de que puedan salir. Por eso, la mayoría de las veces, viven ahí hasta que envejecen dentro de la esponja. Es como si se convirtiera en su casa para toda la vida. A cambio, los camarones ayudan a limpiar el interior de la esponja. Por eso, ambos seres se benefician mutuamente. Durante muchísimo tiempo, estas esponjas han sido parte del fondo del océano. Cuando mueren, dejan su esqueleto. Y con el paso del tiempo, se convierte en un lugar donde pueden vivir otras esponjas y pequeños organismos. En pocas palabras, incluso después de morir, todavía ayudan a otros seres vivos. Actualmente, la esponja de vidrio antártica es uno de los animales más longevos conocidos por la ciencia. Pero incluso 15.000 años no es la historia más extraordinaria de nuestra lista, porque la siguiente criatura
no solo tiene una vida larga. Según los científicos, tiene la capacidad de hacer algo que es casi imposible para la mayoría de los animales. Y eso es revertir su propio envejecimiento. Y ahora pasemos al animal que es la razón por la que muchas personas usan la palabra inmortal. No es un tiburón, no es un coral, tampoco es una esponja, es solo una pequeña medusa. Es muy pequeña, incluso más pequeña que la uña de una persona. Pero de todos los animales que hemos mencionado, probablemente este es el que tiene la habilidad más extraordinaria. Se llama medusa inmortal. Ahora aclaremos algo de inmediato. El hecho de que se le llame inmortal no significa que no pueda morir. Todavía puede ser comida por otros animales. Todavía puede morir por alguna enfermedad. Todavía puede morir si se lesiona. Pero hay algo que casi ningún otro animal puede hacer. Puede regresar a una etapa más joven de su vida. En pocas palabras, cuando se enfrenta a un problema grave, es como si reiniciara su propio cuerpo. Para entender esto mejor, primero veamos cómo viven la mayoría de las medusas. Normalmente comienzan como organismos muy pequeños, luego crecen, se convierten en medusas adultas, y cuando llega el final de su vida, mueren. Ese es el proceso normal, pero la medusa inmortal es diferente. Cuando ésta se lastima, pasa hambre o experimenta un estrés extremo, su vida no termina de inmediato. En cambio, comienza un proceso extraño. Poco a poco, su cuerpo regresa a una etapa más temprana de la vida. Es como si una persona anciana de repente se volviera un niño otra vez. Por supuesto, no es exactamente así como sucede, pero esa es la manera más fácil de entender el proceso. En un corto periodo de tiempo, sus células cambian de función, y en lugar de permanecer como una medusa adulta, regresa a una etapa más joven de su vida. Después de esto, puede volver a crecer y convertirse nuevamente en una medusa adulta. Y si se dan las condiciones adecuadas otra vez, puede repetir el proceso. Esta es la razón por la que este animal se hizo famoso en todo el mundo. Porque, en teoría, parece no tener límites cuando se trata de envejecer. Mientras que la mayoría de los animales envejecen hasta morir, esta medusa puede regresar a una etapa más joven de su vida. Pero recuerda, esto no significa que esté garantizado que vivirá para siempre. Si una tortuga, un pez u otro depredador se la come, su vida también termina. Si su cuerpo se daña demasiado, aún puede morir. Por eso es más correcto decir que no muere fácilmente por la vejez. No significa que nunca vaya a morir. Esta especie fue descubierta en 1883, pero los científicos no notaron de inmediato su habilidad especial. Pasaron muchos años antes de que se dieran cuenta de lo que realmente podía hacer. En la década de los 80 hubo investigadores que vieron algo que no esperaban. Notaron que algunas medusas adultas no morían como se esperaba. En cambio, regresaban a una etapa más joven de su vida. Ahí fue cuando este animal empezó a ser conocido como la medusa inmortal y hasta ahora sigue siendo objeto de estudio. Es natural que a muchas personas les surja una pregunta. Si la medusa puede hacer esto, ¿podría pasarle también a los humanos algún día? Por ahora, la respuesta es que todavía no. El cuerpo humano está muy lejos de tener esta capacidad. No podemos revertir todo nuestro cuerpo para volver a la juventud. No podemos reiniciar todas nuestras células como lo hace esta medusa. Pero los científicos siguen interesados en esto. No es porque quieran hacer inmortal al ser humano, sino porque quieren entender cómo la medusa logra cambiar sus células. Cuando entiendan mejor este proceso, eso podría ayudar en el estudio del envejecimiento, la reparación de células dañadas y algunos tipos de enfermedades. Y aquí termina uno de los viajes más extraños en el mundo de la naturaleza. Desde las tortugas gigantes que viven más de un siglo, hasta el tiburón de Groenlandia que podría haber vivido cientos de años, desde el coral negro que dura miles de años, hasta la esponja que podría ser más antigua que muchas partes de la historia humana. Y al final, una pequeña medusa mostró la habilidad más extraordinaria de todas. No es la más grande, no es la más fuerte, tampoco la más inteligente, pero tal vez la más sorprendente. Porque de todos los animales que hemos visto, esta es la más cercana a algo que la humanidad ha soñado durante mucho tiempo: escapar del envejecimiento. Y esto nos recuerda que todavía hay mucho que no sabemos sobre la vida, porque mientras más estudia la ciencia la naturaleza, más nos muestra cuántos secretos aún están ocultos en nuestro planeta.